La relación entre significante, letra y goce se sostiene topológicamente en la función del nudo. Para pensar esta cuestión, comencemos por diferenciar hablar de escribir. Es una diferencia que puede parecer muy obvia, pero que implica considerar cuestiones que a mi criterio son relevantes y que inciden en el modo en el que dirigimos nuestra intervención como analistas. ¿Es posible pensar un análisis por carta? ¿Un análisis epistolar? No nos aventuremos a responder esta pregunta, sino aprovechemos que el interrogante nos abre un montón de cuestiones respecto de la presencia del analista, la función de la palabra, la idea que tengamos del inconsciente, eso que llamamos encuadre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que me interesa situar es que la diferencia entre hablar y escribir nos pone frente a dos dimensiones del otro. Y que la cuestión es pensar si esas dos dimensiones, en tanto sean o no heterogéneas, ¿no?, si fueran en todo caso posibles de empalmar, si hubiera algún punto que las enlace. Lacan, en el seminario 1, titulado Los escritos técnicos de Freud, dice que solo con la dimensión de la palabra se cava el surco de la verdad en lo real, y que antes de la palabra no hay verdadero ni falso. Este modo de situar la verdad pone de manifiesto algo que hace referencia a la ficción, podríamos decir, ¿no?, en un primer contrapunto. ¿Y a qué se refiere, en todo caso, la verdad y la ficción? Que lo verdadero está dado por el orden del significante y la palabra. Si pensamos que la palabra es una creación, ¿no?, que la ubicamos en el registro simbólico imaginario, en esa articulación, acercarnos a la dimensión de la verdad a la altura de ese primer seminario nos condice, digamos, en la dirección contraria a la comprensión, ¿sí? La comprensión quedaría en la vertiente imaginaria y ese nivel de creación simbólica de la palabra, ese acceso a la palabra plena, ¿no?, implicaría salir de la comprensión imaginaria. En su versión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconsciente freudiano, Lacan afirma que la verdad concierne a una realidad, pero su garantía la toma de la palabra y su estructura, ¿no?, de ficción. En este sentido, digamos, de la verdad, hay algo que no puede plantearse por fuera de una lógica, ¿no? Esa lógica va a ser la lógica proposicional, en términos de que hay proposiciones verdaderas o falsas, ¿no? Quiere decir esto, que todo lo que puede decirse y que concierne a la realidad subjetiva va a estar en el nivel del sentido. Y cuando digo del sentido, me estoy refiriendo también a lo que más tarde, más adelante, Lacan va a llamar en relación al semblante, ¿no?, atañe a una realidad construida en el lenguaje. Esto implica entonces que lo simbólico se presenta como un modo de cernir lo real. Y eso tiene que ver precisamente con que en lo real hay algo que no anda, ¿no? El ser hablante, entonces, va a aportar marcas en el cuerpo que resuenan en ese decir y allí se va a escuchar algo distinto de la palabra. Y es ahí donde va a adquirir todo su estatuto la dimensión de la letra. Es por esto que Lacan va a decir que la verdad es hermana del goce y se aloja en esos residuos que son efectos del lenguaje. Entonces, aquello que se presenta como ficción va a destacar una fijación, ¿no?, precisamente en torno a todo aquello que conjuga el sujeto en el despliegue de su decir.
Pero si, como plantea Lacan más adelante, la interpretación estaría hecha para producir olas, es precisamente allí importante entender que la interpretación no se dirige a la verdad engañosa que habita en el sentido, ¿no?, sino a esa verdad en tanto que hermana del goce, ¿no? Es aquella que se encuentra más allá del campo del sentido, más allá del campo de la significación. Por otro lado, en la escritura se da algo muy interesante, y es que, tal como decía Freud, la escritura es el lenguaje del ausente. Y entonces, podemos pensar que la ausencia ahí tiene que ver con que frente a un escrito, el que escribió ya no está presente ahí. Esto inaugura una primera cuestión temporal, porque el que escribe, cuando escribe, no está ahí para leer. Y eso que escribe no está en ese mismo momento para ser leído. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay una problemática temporal allí. Incluso podríamos agregar que lo que se escribe es algo que decanta en el momento en el que se lee, ¿no? No al revés. No es que primero se escribe y después se lee, sino que la lectura es lo que permite decantar lo escrito. Por otro lado, también sabemos que la palabra misma, desde la perspectiva psicoanalítica, hace a la necesariedad de un interlocutor. En este sentido, es ese interlocutor que llamamos gran otro, ¿no? Es el lugar de la palabra del sujeto, ¿no? De la palabra que referiría al sujeto, el que la sitúa, la puntúa, la constituye. El axioma del inconsciente estructurado como un lenguaje fundamenta esto que estamos diciendo, ¿no? El otro como lugar de la palabra. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que se dice, pero no está en los dichos? Incluso podríamos decir, ¿qué pasa con lo que se escucha de eso que no es lo que se dice? Hay algo que va quedando en el residuo, ¿no?, de los dichos. De eso precisamente testimonia la letra. La letra testimonia una marca que no entra en la trama de la significación. Si pensamos que aquello que se imprime, que se inscribe, no es del orden de la palabra, sino la estofa de aquello que la constituye, de lo que se va a tratar es de situar precisamente ese impas entre lo literal y la significación. Porque cuando hablamos del valor de la letra, digamos, lo hacemos en la medida en que ella se encuentra en el ocaso del significante. Es en este sentido que leer implica ir más allá de esos encantos imaginarios de la palabra. La lectura es un antídoto frente a los efectos hipnóticos de la palabra. Y esto se hace posible si accedemos a las fijezas que la voz y la mirada, ¿no?, apartan precisamente del campo del sentido. El objeto abre la vía de lo otro, ¿no?, de lo otro del sentido, de lo que no se encuentra en los efectos de significación. En la enseñanza de Lacan es posible establecer un recorrido que va desde las formaciones del inconsciente, siguiendo las reglas del lenguaje, digamos, hacia el sinsentido y la equivocación. En este punto la poética, podríamos decir que es eso que rompe la regla del para todo el mundo, porque se trata del sinsentido, ¿no?, de la lengua para cada uno. Y eso sucede antes que cualquier saber. Porque ¿qué es una lengua precisamente, ¿no?, sino un rejunte de equívocos? Si el psicoanálisis se ocupa de la palabra, entonces, ¿no?, lo hace por su valor de equivocación. Pero esa equivocación es resonante. Esto es lo que destaca la función poética. La resonancia es lo que permite escuchar de la palabra eso que la palabra no dice. Algo de eso es lo que Lacan precisa, ¿no?, en el seminario sobre un discurso que no fuera del semblante, seminario 18,
cuando al referirse a la letra china ubica la dimensión de la letra en una doble vertiente, ¿no? Como efecto de sentido, reducto, morada final del significante, podríamos decir, y como agujero. Entonces, si hablamos de ese impas, podemos considerar allí eso que Lacan llama litoral, ¿no? Que une y al mismo tiempo separa esa heterogeneidad entre la palabra y eso que ella no puede decir. En este sentido, pensemos que es en ese impas que se va a poder situar el punto de una ausencia. Podemos decir entonces que la escritura supone una ausencia, se escribe con la ausencia. La ausencia mismo, podríamos decir, origina el campo de lo que se escribe. Y hay lo que escapa a los dichos. Cuando Lacan se refiere a la letra en su escrito Lituratierra, intenta cernir su función de litoral, estableciendo una diferencia fundamental con la frontera, ¿no? La frontera delimita y diferencia simplemente dos territorios. Lacan le dio al litoral el estatuto de una caligrafía, para destacar la diferencia entre una huella y una traza, ¿no? En tanto, se le hizo necesario ubicar qué le hace de borde al saber. Y es allí donde establece el estatuto y la función de la letra. ¿Cuál es la función de la letra sino esa, ¿no? Situar lo que le hace de borde al saber. Dicho de otro modo, la letra se acerca al señalamiento de un punto inconsistente del otro, ¿no? El agujero. Lacan decía que la letra siempre se encuentra dispuesta a recoger el goce. Se aloja en ese vacío entre la lengua y el cuerpo. Entonces, si las producciones del inconsciente, sus formaciones, se sostienen en el otro y el saber, y esa es la dimensión de la palabra, la letra, por su parte, será ese soporte material, la litura, que marca, digamos, precisamente ese residuo del ser, ese desperdicio, ese desastre, podríamos decir con Blanchot, el desecho. La poética es eso que le da un valor estético al desecho, hace del desecho una obra de arte. En tanto, la palabra siempre tiene un carozo, ¿no? Un punto en el que algo no puede decirse. En la experiencia analítica se trata de dar con ese carozo. El camino de la transferencia, la experiencia del inconsciente, se orienta hacia esas marcas que la letra soporta. Podemos decir entonces que en la dimensión de la escritura podemos ubicar eso que es lo que no cesa de no escribirse. La letra marca el borde del agujero en el saber. La diferencia entonces entre la langue, la lengua, y el orden del lenguaje como estructura es lo que va a cobrar mayor relevancia en la enseñanza de Lacan a partir de los años 70. ¿No? La noción de litoral, distinguido de una frontera, explica que el hablante ser, que el ser hablante, el parler, encuentra en las marcas de la lengua, ¿no? La vacuola, decía Lacan, ¿no? Y esa relación con el objeto. Es esto lo que distingue la letra del significante. Se trata de una marca afónica. Una palabra, digamos, que me parece sumamente gráfica es la palabra cicatriz, ¿no? Que circunscribe, digamos, un agujero que funda el cuerpo. En términos lógicos se trata de un tiempo anterior a las envolturas del lenguaje, podríamos decir. Este último es el que le abriría las puertas al saber, ¿no? El lenguaje le abre las puertas al saber al tiempo que deja como sedimento una pérdida. Esa pérdida de goce inaugural.
La trama significante establece el lazo con el otro, ¿no?, cuyo efecto trazará el circuito de lo pulsional. Y en este sentido, la letra constituye ese litoral entre el significante y lo real, entre el lenguaje y el goce, podríamos decir, siendo la letra el soporte en torno al cual se configura el inconsciente. La letra es la marca fundamental de esa extraña relación que trama el sujeto con el goce, ¿no?, o mejor dicho, en el que el sujeto es entramado. La letra sitúa la falta de significado, precisamente, ¿no?, del significante, la falta de significado. Si el inconsciente puede definirse como un discurso, ¿no?, fundamentado por un saber, la letra puede orientarnos hacia la localización de esa falla, porque el saber no solo oculta, sino que señala el agujero en torno al cual constituye, digamos, un modo de hacer, ¿no? Se constituye allí un modo de hacer con eso. Es un modo de hacer con el agujero. Podemos decir incluso que una noción de inconsciente va a hacer referencia a una vertiente simbólica, transferencial, ¿no?, que interpreta esas marcas fundantes e inaugurales, y que podríamos situar en otra vertiente, digamos, estas insignias más del orden de lo real. La operación analítica se trata entonces, por un lado, de la trama que envuelve la red significante en el desfiladero del sentido, para conducirnos al punto donde se articula el sinsentido que la letra imprime. La letra es muda, o áfona, mejor dicho. Y de ahí la importancia de diferenciar el trazo y el rasgo. Dicho de otro modo, las marcas de goce que se pueden negativizar, deslindando lo que no es del orden de la significación, y en ese sentido, la orientación de una cura apunta a atravesar los velos que envuelven un objeto vacío.